La administración de Benjamín Netanyahu ha decidido tomar una medida contra el grupo palestino Hamás que puede repercutir de manera negativa contra sus propios aliados, en este caso contra la propia ciudadanía. Y es que sí, la nueva medida de Israel preocupa porque incluso podría acabar con la vida de los rehenes que tiene todavía bajo su control el grupo palestino Hamás. ¿De qué se trata esto y por qué ha sido incluso criticado hasta por Estados Unidos? Vamos a comentarlo. Las fuerzas de defensa de Israel han comenzado a bombear agua del mar en un conjunto de túneles del movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza. Esto ha sido informado por The Wall Street Journal, citando a los propios funcionarios estadounidenses. El problema es que existe la posibilidad de que haya rehenes en estos túneles. Sí, el propio medio indica que el intento de inundar los túneles con agua del Mediterráneo se encuentra en su fase inicial. Y esto entonces puede generar una tensión todavía mayor, porque estamos hablando de que estas vidas penden también de la propia voluntad ahora del grupo de Israel. Ahora, lo preocupante aquí es que, y esto lo hemos comentado en anteriores videos, se estaba filtrando una suerte de intención de volver a tener otra tregua para la entrega nuevamente de rehenes. Pero claro, habría que ver desde la postura de Israel qué sucedió con la anterior tregua, porque como sabemos, incluso algunos decían que esto se estaba aprovechando para que se rearme, sobre todo el grupo palestino Hamás, y claro, de momento no ha salido al frente Benjamín Netanyahu a comentar realmente cuál ha sido la, entre comillas, consecuencia negativa o cuáles han sido los resultados de la tregua que se llevó a cabo. Ahora, de acuerdo con funcionarios estadounidenses, inundar los túneles podría llevar varias semanas. Un portavoz del Ministerio de Defensa de Israel había declinado hacer comentarios, alegando que las operaciones de los túneles son clasificadas. Sin embargo, The Wall Street Journal agrega que en las grabaciones entre el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y los rehenes liberados y sus familias que se filtraron la semana pasada, los ciudadanos decían airadamente a Netanyahu que temían que la inundación de los túneles termine con la vida de sus seres queridos. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden destacó que Estados Unidos no sabe si hay rehenes en los túneles de Hamás inundados por Israel en la Franja de Gaza. Y esto también tendría pues sentido cuando comentábamos que precisamente los grupos de rehenes que habían sido liberados en la tregua salieron bastante preocupados de la reunión con Benjamín Netanyahu, aunque no dieron mayor información, porque de nuevo se supone que esta es una acción clasificada. Y es que en este momento lo que ha dicho el propio Joe Biden es que hay estimaciones de que al menos no hay rehenes en los túneles, pero no es algo que se sepa a ciencia cierta, es decir, no está confirmado al 100% y a pesar de esto, Israel ha decidido ejecutar esta estrategia. Para varios expertos, esto también genera cierta tensión porque ahora, si la situación termina en, digamos, el peor escenario posible, pues habría la responsabilidad no necesariamente de Israel, sino del grupo palestino Hamás, porque fueron ellos los que pusieron a los rehenes ahí, o de inicio tuvieron pues rehenes. Claro, esta es la postura que estaría barajando la administración de Benjamín Netanyahu, pero la responsabilidad en la manera de actuar también recaería sobre él mismo, según han dicho los propios, en este caso, rehenes que fueron liberados. Y sí, en este escenario tan complicado, recordemos que ha sido precisamente la propia administración de Joe Biden la que empezó con las críticas en la forma en la que se está actuando a través de las acciones del grupo de las Fuerzas Armadas de Israel. Y a esto se suma lo que hace unas horas ha sucedido precisamente de Hamás, y es que ellos han salido al frente a decir que saludan la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cese al fuego en Gaza. Sí, el grupo palestino Hamás ha salido a agradecer en todo caso la resolución de la ONU, lo cual también acompaña esta situación en la cual se ha catalogado a la Organización de las Naciones Unidas como una organización que estaría apoyando a los terroristas, o al menos esto es lo que dice Israel. Sin embargo, debemos comentar que en la Asamblea General de la ONU se aprobó una resolución que exige el alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza. Un total de 153 miembros votaron a favor de esta resolución presentada por Egipto y, en este caso, 10 en contra y 23 se abstuvieron.
Francia ha confirmado que va a terminar de retirar las tropas de Níger el 22 de diciembre. Esto lo acaba de informar la televisora y la radioemisora RFI. Este cita pues a las Fuerzas Armadas del país africano. Esta es una situación que no se esperaba y no se ha visto mucho, sobre todo tomando en cuenta que en el pasado Francia tomaba las decisiones y en este caso se metía pues en los países de África de una manera bastante contundente. Y es que en este caso lo que se comenta es que para el 22 de diciembre todos los soldados franceses y su equipo logístico van a abandonar por completo Níger, según destaca el propio mando castrense. Añade en el texto que el proceso de retirada de las tropas francesas se realiza de manera coordinada y totalmente segura, algo que de nuevo nadie se esperaba. Recordemos que la respuesta del presidente francés Emmanuel Macron cuando sucedió este escenario fue salir al frente a decir que ellos no iban a hacer caso o no iban a acompañar lo que estaba solicitándole Níger porque se había dado un golpe de estado, porque ellos no eran los verdaderos funcionarios, el que estaba al mando, el que lo solicitaba no era el presidente elegido democráticamente, o al menos esto es lo que decía el presidente francés Emmanuel Macron, pero al final tuvo que aceptar esta solicitud, algo que de nuevo en el pasado no hubiese sucedido. Recordemos también que en el texto de la propia retirada, del proceso de retirada, se añade que, bueno, oye, las tropas francesas están realizándolo a pesar de que algunos no querían realmente tomar esta medida, entre comillas, pacífica. El 26 de julio, como sabemos, un grupo de oficiales nigerinos del Consejo Nacional para la Salvaguarda de Francia destituyó al presidente Mohamed Bazoum, esto lo comentamos en su momento, y decían que lo hicieron por la ineptitud y el continuo deterioro de la seguridad en el país. 2 días después, el propio general Aboudarben Tajni había asumido la presidencia interina del país. Y sí, en este momento ya empezaron pues a generarse ciertas tensiones y sobre todo Francia tenía una situación bastante complicada, una en la que ellos no sabían bien cómo actuar o qué tenían que hacer tomando en cuenta lo que estaba sucediendo en Níger, y la administración francesa, en lugar de irse a un conflicto armado que, como hemos dicho, esto lo hubieran hecho en un pasado, sencillamente decidieron acatar la solicitud de finales de agosto, cuando le dieron pues este ultimátum no solamente a las Fuerzas Armadas de Francia que estaban en Níger, sino también a los embajadores y sino también incluso al presidente francés Emmanuel Macron, al cual le dijeron que si no se retiraban iban a considerar que estaban de manera ilegal en el país e incluso se podían tomar medidas más contundentes, algo que felizmente no sucedió y que en este caso el presidente francés tuvo que quebrar pues su voluntad y terminar aceptando que se retiren de la propia administración o del propio territorio africano, algo que de nuevo nunca había sucedido y que demuestra que sobre todo dentro de los países de África existe no necesariamente un sentimiento antifrancés, pero sí un sentimiento de emancipación directa, de ser por así decirlo independientes directamente incluso de lo que está sucediendo en este momento en los países del primer mundo que todavía tienen colonias en esta parte del mundo. Algunos no las tienen como tal, como es el caso de Níger, pero siguen con una presencia bastante preocupante que aparentemente diferentes países en África se han cansado de tener. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.